Continuamos en el living, recibimos a Gonzalo Leston, bueno, que viene a presentar Cárcel de Adentro. Es la segunda edición de este libro, lo están viendo allí en pantalla, que si bien es ficción, obviamente que está basado en su propia historia de vida y su pasaje por el Comcar, hace ya 18 años prácticamente. Prácticamente sí. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Paula, muchas gracias por recibirme, un gustazo. Bueno, si querés comenzamos a charlar, porque hay mucho independientemente de que es un libro que no denuncia, hay mucho que se denuncia solamente relatando la realidad, se lo decía, sobre las carencias que tiene el sistema penitenciario. Y también el sistema judicial, porque ustedes entran a la cárcel, tanto tú como tu hermano, por haber participado de una pelea. No tenían antecedentes penales. No, y no fue una situación tampoco que terminó con un... De gravedad. Con una persona grave o fallecida, ¿no? No. Además fue una agresión, a mi hermano lo agreden sin ninguna razón en la cuadra en la que estábamos. Yo lo voy a separar y ahí como que el forcejeo, pero la persona se cayó, se fracturó, pero tampoco es que hubo algo hiper grave. Pero como siempre digo, nunca le pongo tanto el foco ahí porque digo, bueno, lo que sucedió, sucedió. Sí, sin duda es verdad, uno reflexionaría, sería esa medida, no sería como exagerada. Pero... No hay otro tipo de medidas ante situaciones de este tipo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no tengan que asumir la responsabilidad, pero que ante una pelea, una situación que se desborda un poco, pero que no termina de gravedad, ¿es necesario enviar a dos chiquilines sin antecedentes penales al Comcar o podríamos buscar otra alternativa, ¿no? Sí. Claro, eso estaría bueno reflexionarlo para que ella sirva en general. Pero justo en el caso nuestro, yo siempre lo digo, porque claro, que uno se expone públicamente. Sí. Yo fui a separar realmente y mi hermano se defendió de una agresión. También es verdad, yo lo siento como fue una injusticia, quedó por esa, pero el libro tiene otro devenir, que es contar esta historia y ya de paso no detenerse en eso y decir, ay, ¿por qué me pasó a mí? No, sino que bueno, ya aprovechar el envión y alquimizar esta experiencia. Totalmente. Para todo lo que ha pasado dentro y también internamente a ti, ¿no? En todo el cambio que has tenido y este crecimiento personal que has tenido dentro de la cárcel. Hay un momento creo que es determinante, ¿no? Cuando vos bien decís, yo fui a separar, pero en un momento decís, sí, yo lo agarré de los pelos. Claro. Y ahí capaz que hay una decisión de si dejo a mi hermano solo o no. Tremendo. Eso, primero te agradezco tu lectura tan atenta. Y sí, para mí eso fue como una encrucijada de la vida. Realmente hay momentos de la vida que son encrucijadas y yo sabía que había ido a separar. Pero a la vez sabía que si decía eso, me la estaba condenando. Pero a la vez yo lo que quería era que el sistema judicial me dijera, bueno, sí, te entiendo, vos fuiste a separar, obvio, es una pelea, lo agarraste de los pelos, es algo revoltoso, ¿no? Es algo inexacto. Pero no sucedió eso. Pero a la vez me agradezco porque yo creo que no me hubiera permitido o cómo me hubiera sentido yo si dejaba a mi hermano y hubiera dicho, no, yo no hice nada, yo no lo toqué. Yo dije la verdad. Y después, bueno, lo que pasó. Lo que pasó. Y también ustedes tuvieron, abogado de oficio. Tuvimos abogado de oficio, teníamos un abogado que era de mi viejo, de mi padre, pero la persona estaba de vacaciones y tuvimos un abogado de oficio. Sí. Claro, que también hay otro tramo vinculado con la justicia, en eso de contar sin contar, pero no es lo mismo una persona que tenga una defensa paga que una persona que tenga una defensa de oficio. Y ahí se empiezan a generar las injusticias. Sí, sin duda. Es un mundo muy complejo ahí. Y como siempre están esas asimetrías, pero bueno, es lo que tocó. Es lo que tocó. ¿Cómo fue el primer impacto del Comcar? Bueno, primero, antes del Comcar estuvieron en cárcel central y ahí también notaron como esas diferencias con algunos presos, estuvieron, con Bordaberry, Blanco. Sí, es un viaje, sin spoilear y tanto, pero está bien igual. Fue, claro, ahí es otro mundo realmente, ahí mismo hay un título fuerte, ¿no? Es como una especie de... Bueno, capaz que es una cárcel como tendría que ser también. Claro. No caigamos en eso, ¿no? Pero realmente es una diferencia... Capaz que la cárcel modelo para que todo el resto sea así. Exacto, sí. Y justo tuvimos la particularidad de que en el momento en el que estaba Bordaberry Blanco en la cárcel, sí. Fue increíble verlos ahí. Bien. ¿Cómo fue el primer impacto cuando los trasladan al Comcar? Y nada, es una experiencia, realmente, yo creo que yo nunca fui a la guerra, porque obviamente no viví esa experiencia, pero la siento algo así, como una experiencia tan fuerte, algo que uno está como, porque quieras o no, era casi como algo de la adolescencia. Yo pensaba, a veces reflexionábamos con otros amigos, como decía ahí en el libro, imagínate lo que es caer preso, ¿no? Realmente es una situación límite de la vida
Y nada, miedo, pero a la vez como muy despierto, y a la vez como tratando de prepararse mentalmente para lo que sea, ¿viste? Claro, para lo peor, que era eso lo que pasaba en la fantasía de ustedes. Esto va a serlo, vamos a ir espalda con espalda porque acá nos van a violar, nos van a pegar, o sea, va a ser... Claro, lo que uno piensa, exactamente. Uno piensa en que te pueden matar, o que te pueden apuñalar, o que te pueden violar. Por suerte la realidad fue distinta. Vivimos una reclusión normal y a la vez como pibes de clase media, también el hecho de que, bueno, que nos pudieran querer pedir un peaje, como se dice habitualmente, pero no. Por suerte la vida, yo muchas veces decías, tuve suerte, hoy me siento como bendecido, y a mí y a mi hermano en ese punto, y vivimos una experiencia que, bueno, que me permitió salir de esta dimensión que me gusta hablar de la cárcel de adentro también, de que antes de la cárcel material yo vivía una realidad en la que estaba en un pozo depresivo, como la salud mental, algo tan actual, una actual pandemia, ¿no? Y realmente vivir esa experiencia tan fuerte me ayudó a salir de esa cárcel de adentro. Claro, como que de alguna forma relativizaste tus problemas, entendiste lo afortunado que eras al tener una familia, contención, ¿no? Libertad. Interesante lo de relativizar, claro, los problemas, y a la vez que la presencia tan cercana de la muerte también, ¿no? Fue como que pone las cosas en su lugar también. Como yo, por ejemplo, ahí lo pongo, digo, yo me di cuenta de que nunca me había enamorado, que quería hacer un montón de cosas. Estaba como, porque mi problema o mi pozo o mi estado anímico antes de la cárcel, esos 6 meses o ese año de no encontrar sentido, era más de ese sobreanálisis. Eso sobreanálisis total, ¿viste? Que pasa mucho en la adolescencia, en la juventud, de, esto, lo otro, y todo da lo mismo, y no sé qué, y mucha filosofía. Entonces, la cárcel fue como, bueno, ¿tenés algún problema con la vida? Un balde de realidad. Un balde de realidad, y ta. Por eso también lo agradezco. Contando, bueno, cómo fue tu detención, hay muchas cosas que rompen los ojos, vinculados con el hacinamiento, vinculado con la falta de agua, a veces en verano, los problemas de higiene, o sea, los derechos humanos que están absolutamente todos corrompidos. O sea, realmente hay situaciones que son muy tristes, que hablan también de la adaptación que tiene el ser humano para poder sobrevivir, pero también uno dice, ¿y qué pretendemos? O sea, ¿qué pretendemos luego de encerrar a estas personas tanto tiempo en estas condiciones? ¿Qué pretendemos cuando salgan? Claro, qué tema difícil y polémico, y tal cual, Paula, es un tema difícil. Y yo siempre lo digo, porque a la audiencia, lo que sea, es un tema tan difícil que a veces uno dice, bueno, como siempre digo, a veces no hay plata para la salud, para la educación, y pensar en las cárceles, pero es un tema además de humanidad, es un tema de inteligencia, de poder realmente, si no es un problema que lo estamos aplazando. Es un tema de seguridad pública, sin lugar a dudas. Es un tema de ¿no? seguridad pública. Eso sobre todo, y hasta económico, ¿no? Porque en realidad, o sea, el dinero igual se sigue poniendo en algo que no es eficiente. Exactamente lo decís. Y es como no, lo podemos mirar con esta capa humana, que está muy bien, pero miremoslo fríamente, y es así, es un tema de seguridad pública, es un tema de que hay que abordarlo de alguna manera. Bien. ¿Con qué tipo de gente te encontraste ahí adentro? ¿Qué pudiste descubrir de esa parte de la sociedad que habitualmente miramos de costado o directamente no miramos? Y de todo, ahí en el libro cuento, profundizo mucho en las historias humanas, ¿no? Hay muchas realidades, ¿no? Hay muchas realidades. Desde personas que, bueno, que eligen ese camino porque sí. Después hay muchas, yo hablo de muchas cárceles, ¿no? Como está, muchas cárceles de posibilidades también. Hay un sesgo muy grande para una cierta parte de la población marginada. Es decir, con esto, como digo, siempre soy delicado, siempre trato de ir con pinzas. Es decir, eso no justifica, obviamente, que una persona cometa un homicidio, robe, lo que sea, pero entendamos que hay realidades que también van como por un carril mucho más sencillo hasta estos lugares de detención, ¿no? ¿Y qué crees que falta? Porque independientemente, obviamente, de lo básico, ¿no? Estamos hablando de la infraestructura, de que puedan dormir en un lugar decente, de que puedan comer de forma decente. ¿Qué falta para que esas personas que están ahí adentro vuelvan a creer en la vida, ¿no? Esa es una pregunta bastante difícil, Paula, pero calculo que eso, bueno,
poder ir trabajando en las cárceles para generar esas oportunidades. Actualmente se está generando una red de universitarios liberados, que es muy interesante. Hay gente realmente que sí puede cambiar y quiere cambiar, hay gente capaz que no, probablemente no va a cambiar, pero bueno, es decir, sobre todo me parece que la parte de la educación, es decir, hay personas que realmente han entrado a la cárcel analfabetos y se han ido con una carrera universitaria. Esos son verdaderos cambios sustanciales y a la vez aprovechar esa energía que se pone ahí, ¿no? Claro. La diferencia también está en los primeros años, en la base, ¿no? Es como En la familia que vos tuviste, o el amor que recibiste, o contención que tuviste, que capaz que te permitió tener otra mirada a una persona que capaz que no tuvo nunca nada de eso. Claro, y como siempre digo, también hay casos de personas que de clase media o clase media alta que también infringen la ley, es decir, pero podemos ir, y claro, lo dejo también a los técnicos. Pero ni siquiera lo hablo desde lo económico, ¿no? Lo hablo desde el amor de una familia, exacto, ¿no? O sea, sí, la sí. contención de haber sido un Querido. niño, haber tenido la posibilidad de ser niño, cuando sabemos que mucha gente no tuvo ni siquiera esa posibilidad. También, sí. Sí, digo, es un tema de tantas puntas. Realmente calculo que esa es una de las grandes causas también, ¿no? Sí. Y hay un momento, bueno, obviamente va transcurriendo la historia, tiene momentos como más de tensión también, porque hay situaciones que a uno podrían llegar a empatizar en la tensión que vivías. Imagino cuando salieron ese momento final habrá sido como un desarme total, ¿no? Sí, en el desierto. Sí. Sí, realmente fue algo, además inesperado también, ¿viste? Fue algo realmente maravilloso, digo. Yo ahí encontré, paradójicamente, en un encierro ambulatorio, porque también es un encierro para el cuerpo. Sí. Uno ahí empieza... No, y de la guardia arriba, ¿no? El Claro, 24/7. 24/7. Pero también fue esto de que la libertad es un concepto muy brumoso, ¿no? Uno lo quiere definir y es como si fuese algo medio como una estela de incienso, un humo, ¿viste? Hay como muchos grados de libertad. Y ahí adentro yo encontré una libertad muy profunda que estaba adentro. Por eso también el tema de que Jorge Bafico, que ya le aprovecho a agradecer públicamente, hizo el prólogo. Ahora que tuvimos la presentación del 5, que me presentó Ileana da Silva, bueno, Pedro Bustamante en las facultades sociales, hablábamos de esto también, de la cárcel, de la cárcel de adentro, de este componente mucho más psicológico, de este trauma que de alguna manera cuando uno vive un trauma no sale indemne de ahí y cambia. Entonces yo cambié de posición. Entonces el libro también es una postura sobre el trauma. Entonces creo que es una de las cosas que yo más quiero transmitir, ¿no?, al público, y que no se van a encontrar con un libro crudo de realidades carcelarias. Sí, vamos a caminar por ese mundo, pero hay mucho de eso, de cómo alquimizar una experiencia así. Totalmente. Otra de las cosas que me impactó cuando leía el libro es cómo hay gente que encuentra en la cárcel el refugio. O sea, hay gente que prefiere quedarse adentro, que le tiene más miedo al afuera que al adentro. Sí, es que un escritor, amigo mío, minuano, que me ayudó muchísimo en este texto, Juan Escuarcia, él cuando leyó por primera vez el manuscrito me dijo, yo no sé si te das cuenta, pero en el libro se lee que hay gente que tiene más contención en ese infierno que afuera. Totalmente. Y eso es increíble, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que afuera van a terminar siendo... no tiene una red de contención. Claro, ¿no? Personas que trabajan en la calle, que van a estar en situación de calle, que van a tener que entrar a defenderse para poder tener un plato de comida. Por eso digo, es un tema complejo. Muy complejo. Yo me afilio mucho al camino del medio, integremos de los dos lados cosas y bueno, vayamos caminando ahí este sendero. La música también te acompañó y está ahí está de forma transversal, ¿no?, de Los Redondos. Sí, era una banda que yo escuchaba mucho en esa época y bueno, y como tiene cierta estética que alguna canción ha hablado, me pareció interesante. Bueno, mismo la camiseta del Octubre con la que caí en Alcomcar, aún la conservo. Entonces me pareció que era una capa, una pincelada al libro, que era interesante, ir poniendo como miguitas de pan. También hay letras del Darno y también de Citarrosa. Bueno, te enterás ahí que fallece el Darno. Exactamente. Y ahí son algunas pistas de las épocas también, en las que estábamos. Hay como varias cositas. También la tipografía del libro tiene una particularidad que la hizo un uruguayo, Fernando Díaz, y se llama Libertad. Es una tipografía muy especial. Y después hay algunas cositas, como si la gente llega a acceder al libro, la palabra ventilador cambia en la cárcel. Y no se explica. No se explica, entonces ahí la dejo como picando ahí. No se explica y uno podría llegar a imaginar por dónde viene, ¿no?
Exacto, Está. así, ¿no? Vamos a dejarla por ahí. Vamos a dejarla por ahí para que la gente también pueda adquirir el libro. Y quiero hablar también un poco de lo que fue todo ese proceso de escritura, porque creo que el libro tiene tremendo valor también a nivel narrativo. O sea, el contenido está muy bien, pero está muy bien escrito. Hay que decirlo, es un trabajo que me imagino te habrá llevado su tiempo, ¿no? Su masticar, su revisión. Sí, sí, mucho tiempo de maceración. Es un texto que bueno, yo lo quiero mucho, lo fui trabajando muy de a poco. Algunos de los primeros cuentos surgieron dentro de la celda, como bien voy ahí narrando. Pero después, bueno, fue un trabajo de enseguida que salí, escribir y después trabajar mucho. Eso de la palabra que uno lo va trabajando casi como un carpintero, limando acá, limando allá. Y también he recibido mucha ayuda. Cecilia Mansione, una profesora de literatura ya minuana, me hizo una corrección muy dura, muy, viste, quirúrgica, y yo aprendí un montón. Y ella me decía eso, no expliques tanto, deja que el lector descubra, porque si no, es como que tal, le sacás un poquito de la gracia, ¿sí? Bueno, pero ahí encontraste una beta para seguir desarrollando el tema de la escritura, me imagino. Sí, no, yo siempre escribí y escribo más bien cuentos fantásticos, que a veces no tienen tanto que ver con esto, que es un texto mucho más, como decís, realista. Pero bueno, es como, por eso espero poder publicar eso, que va a ser bastante distinto. También ahora de mi experiencia, yo pude rehacer mi vida, trabajo en la salud, soy licenciado en enfermería, y me gusta mucho la idea de poder escribir algo de ahí. También hay mucho de Foucault ahí en estos lugares, ¿no? Como la educación y la cárcel y el hospital, ¿no? El sanatorio. Totalmente. Así que bueno, vas a seguir tu camino por ese lado, ¿no? También vinculado con la escritura. ¿Te volviste a encontrar con alguna de las personas que estuviste adentro? Sí, con una. Yo he contado esta anécdota, fue muy, muy extraño porque era un año nuevo en la Ciudad Vieja y yo lo reconocía, era uno de los que estaba en la celda y... Uno de los 5. El Queco, el que decía ese. El Kiko, mejor dicho. Y cuando yo lo vi, él no me reconoció, entonces yo le dije, yo sé quién sos vos. Y él no me reconocía. Y fue como que había otra persona, un tercero, que observaba eso como si fuese un teatro o algo, Sí. ¿viste? Digo, yo sé lo que a vos le pegaste un tiro, porque era un chiquilín que que la madre la maltrataba, el padrastro, y él le pegó un tiro desde que era chico en un muslo al padrastro. Entonces yo le fui contando todo eso y al final le dije, soy yo. Y nos dimos un abrazo muy fraterno. Fue una experiencia muy linda. Sí. Qué lindo. ¿Hay como una hermandad que se genera o no? Y sí, se genera, porque es como una familia forzada de alguna manera. En el mejor de los casos nuestros también. Yo digo, tuvimos mucha bendición, estuvimos muy privilegiados también por la existencia de transitar la reclusión en una celda democrática, amena, con gente que ya estaba en otra etapa, pero no es lo habitual, como mismo ahí dice, ¿viste? ¿No? Hay de todo, como en todos lados, como en la sociedad en sí. Hay lugares más hostiles, otros que no. Claro. En definitiva, cada uno lo puede ir llevando hacia una realidad que también, digo, en términos generales es muy compleja, ¿no? Es muy compleja, sin duda, sin duda. ¿Y tuviste la posibilidad de presentarlo en el Comcar, el libro? El año pasado tuve la posibilidad de presentarlo ahí, lo cual me parece que le daba como solidez al libro, ¿viste? De poder ir al lugar, volver al Comcar, que no había vuelto, entrar nuevamente. ¿Fue la primera vez que volviste después de tantos años? Sí. ¿Y cómo fue eso? Y nada, intenso. Bien, lo viví muy bien, como con una alegría, pero es un lugar, es un infierno. Es un lugar, bueno, te ha tocado ir, es un lugar muy hostil, ¿no? Y esa restricción de la libertad es dura, ¿no? Más todo. Bueno, y lo presenté ahí y justo dio la casualidad increíble. Bueno, Juan Miguel Petito, otra persona a la cual agradecer y a la cual escuchar. Una persona que ha dedicado gran parte de su vida a eso. Justo estaban en la visita con los senadores. Una casualidad, una sincronía del universo. Y estábamos en la biblioteca del Concar y justo estaba apareciendo todos los senadores que hacen como esa recorrida, ¿viste? Y ahí estaba Juan Miguel y yo le digo, Juan Miguel, muchas gracias por hacerme la contratapa. Y me dice, ¿qué haces acá? Dice, no, me persiguió para que le escribiera esta contratapa, es una pesadilla. Y no dice, no, pero está muy bien escrito, no sé qué. Así que fue una experiencia muy interesante. Bien. ¿Y cómo, bueno, tu vida siguió también vinculado con la naturaleza, que eso también me pareció súper interesante, cómo luego del hacinamiento o del encierro necesitaste como la mayor libertad posible? Sí, soy un agradecido, siempre aprovecho a agradecer así a la vida públicamente, ya que estamos acá en televisión. Tengo la posibilidad de vivir en el campo, pertenezco a un colectivo, hace 8 años. Yo trabajé mucho tiempo en La Española, es decir,
Pasando en cámara rápida, me recibí licenciado, trabajé en ERSA en la Española, trabajé en la médica, pero después en un punto me invitaron a un proyecto agroecológico a vivir en el campo en La Valleja, y bueno, renunciamos al trabajo con mi pareja y nos lanzamos a esa oportunidad. Y bueno, tengo la posibilidad de eso, de vivir en el campo, de seguir trabajando en la música. Yo también soy músico, tengo un disco que calculo que el año que viene saldrá, que se llama El Compost del Ser, que tiene algo que ver con esto, ¿no? Bueno, tenés que presentarlo, venir a presentarlo cuando lo tengas. Ojalá. Y El Compost del Ser, que habla de esto, de que todas las cosas, todas las experiencias se pueden compostar y se pueden transformar también. Qué bueno. ¿Y tu hermano? Y mi hermano... Porque tu hermano también, digo, forma parte de esta historia, es compartida, es de a dos, más allá que lo cuidaste mucho en el libro, me imagino que habrá sido adrede, de hasta dónde voy y no. Claro. ¿Cómo está viviendo también todo esto? Mi hermano está muy bien, la verdad, está muy bien. Él ha rehecho también su vida, ha tenido la posibilidad de seguir trabajando, está pleno, en pareja. Así que nada, aprovecho a saludarlo mucho a mi hermano. ¿Y cambió el vínculo entre ustedes después de esta experiencia? Y sí, yo creo que nos conocimos a una profundidad increíble, ¿viste? Nos conocimos a una profundidad increíble en la cárcel. En esa celda hubo una hermandad que es un vínculo interesante, la hermandad, ¿no? También como para hablar de la amistad, la hermandad, lo que significa, ¿no? Y bueno, viste que en esa parte del libro está en esto de que yo cuando era joven también, cuando era más gurí, me gustaban mucho estos libros de Castaneda, de chamanismo, ¿no? Que me parecían muy interesantes. Y él decía que una razón por la cual morir es tan importante como la razón para vivir. Y ahí encontrar la razón para morir y decir, yo doy la vida por vos. Eso nos dio como una fuerza, que fue lo que siento que más nos protegió. Sí. El ser dos. Éramos dos, no éramos uno. No era Gonzalo, no, eran los hermanos. ¿Qué andan los hermanos? Eso nos dio una fuerza inusitada. ¿Sí? El libro termina, bueno, en esa, no queremos spoilear tanto, ya spoileamos bastante, te voy a decir. Pero él termina en ese viaje en ómnibus, ¿no? Donde todo es maravilloso, donde de alguna forma no puedes creer cómo la gente se corre cuando pedís permiso sin problema. Sí, sí. ¿Y qué pasó en esa comida después, en ese recibimiento familiar? En el recibimiento familiar. Después nada, después fue el cumpleaños de una gran amiga, de Janet, que fue pareja de mi hermano mucho tiempo, y el 10 de abril, que siempre lo tomo como un renacimiento. Nada, fue algo maravilloso. Como decía, alguien me decía en una presentación de un libro, claro, fue como un ayuno de civilización, un ayuno de tanta civilización. Cuando uno vuelve a la civilización no puede creer esas cosas de que uno está ciego de tanto verlas, como dice la canción. ¿Te acordás? Me imagino que tenés marcado, ¿no? Ese día, el que te fuiste y el día que entraste. ¿Te acordás siempre o no? La fecha no, de cuando entré no. Es como que está difusa ahí. Mirá. Sé que alguna vez la estuve buscando para atrás. Calculo que la puedo calcular, pero no. Me quedo con el renacimiento, claro. Es significativo también, ¿no? Es significativo. Y Paula, mira, y hablando de arte, puedo pasar un mini chivo. Por supuesto. Y en Minas yo pertenezco a también me encanta el arte, como puedes ver, escribir, la música y también el teatro. Y este sábado y domingo presentamos en el Teatro de La Valleja una obra que se llama La Cantante Calva, con la agrupación de Parra. Así que bueno, aprovecho a invitar a la gente que esté en Minas o bueno, en Uruguay. ¿Y en dónde lo van a hacer? ¿En qué teatro? En el Teatro de La Valleja, mismo, en el municipal, que es hermoso. Que es hermoso. Y bueno, las entradas ya están a la venta para la gente que quiera ir. Sí. Está muy bien. Bueno, el libro está disponible en todas las librerías del país, ¿verdad? Correcto. Ya va por la segunda edición, capaz que esto sigue haciendo su camino, porque independientemente de que me parece importante involucrarnos, ¿no?, en la realidad de nuestro sistema penitenciario, entender que las personas que están recluidas forman parte de la sociedad, que se van a integrar a la sociedad y que este periodo de reclusión es fundamental para que su reinserción sea lo más productiva para todos, por decirlo desde un lugar no humanista, pero también tan importante. Y también habla, bueno, del valorizar lo que tenemos, ¿no? De dejarnos de tanta vuelta y decir, si ya tengo todo. Claro, como lo dijo Bafico, dice, es una postura ética frente al trauma. Esas son palabras de él, lo estoy parafraseando. También es eso, ¿no? El libro tiene como punta de flecha esa ética o lo que yo quiero transmitir de, bueno, cómo nos vinculamos contra algo traumático, cómo lo vivimos, cómo lo metabolizamos, cómo lo compostamos. Totalmente. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Un gusto enorme que estés por acá. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el libro. Está muy buena, de verdad. Gracias.